En las últimas 2 semanas, el número de casos se ha multiplicado 13 veces y el número de países afectados se ha triplicado. Ya hay más de 120,000 casos confirmados alrededor del mundo, en 114 países diferentes, y la cuenta de fallecidos suman más de 4,200. Por otro lado, también hay personas que se han recuperado del virus, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, porque solamente tiene una mortalidad, repito, del 3 al 5%. El pasado 11 de marzo, el director general de la OMS declara al fin como una pandemia a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Sus palabras específicas fueron: hemos estado siguiendo la epidemia y estamos profundamente preocupados por los altos niveles de contagio, pero también por los altos niveles de inacción. Es por ello que se puede caracterizar al COVID-19 como una pandemia. Bueno, pero yo les prometí hablar sobre qué hacer cuando ya se encontraban enfermos. Y entonces surge, ¿qué debo hacer cuando tengo síntomas respiratorios? Lo primero y lo más importante es no buscar atención en la emergencia de un hospital, a menos que presentes síntomas graves de una enfermedad severa, los cuales incluyen una dificultad respiratoria severa, confusión o alteración del estado neurológico, entiéndase como desmayos. De lo contrario, es importante que no se expongan a ninguna enfermedad yendo a la emergencia del hospital. Y en todo caso, los lineamientos del manejo de estos pacientes indican que mejor se debe llamar al 132, que es el sistema de emergencias médicas del país. En la llamada van a atenderte personas capacitadas que tratarán de buscar tu información específica para darte un tratamiento particular, o bueno, un manejo acertado y oportuno a lo que estás presentando. ¿Cómo saber si lo que tengo es el COVID-19 o un resfriado común? Lo que tienen que tener siempre en mente es que la COVID-19 causa síntomas similares a los de la gripe o un resfriado común, pero la sospecha de un paciente con COVID-19 debe hacerse en un paciente que tenga síntomas respiratorios más una de las 3 siguientes situaciones. Primero, que el paciente haya viajado a un país, nación, lugar que tenga un alto grado de contagio catalogado por la OMS. 2. Cuando ha sido expuesto a alguien que se sospecha tenga la enfermedad. Y 3. Cuando estás viviendo en una comunidad en donde recientemente se haya catalogado una diseminación comunitaria del virus. Son estas 3 situaciones en las que uno puede estar sospechando de un caso de COVID-19. Si solamente son síntomas respiratorios, pero no hay ninguna de estas 3 condiciones, pues hay que tratar un resfriado común. Ahora sí, metámonos de lleno a lo que nos atañe. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno de El Salvador? Anteriormente, nuestro gobierno ha estado realizando ciertas actividades para prevenir, para proteger a la población. Entre ellas se puede mencionar la restricción de las personas provenientes de naciones de alto grado de contagio. Además, también compraron 2 cámaras térmicas para poder detectar a personas que están febriles entre el conglomerado de gente en el aeropuerto. Se han estado haciendo jornadas de sanitización cada noche en las instalaciones del aeropuerto. Pero todas estas medidas han sido relegadas a un segundo plano porque el mismo 11 de marzo, pocas horas después de haberse declarado una pandemia por la OMS, nuestro presidente decretó que todo el territorio salvadoreño se pondría bajo cuarentena como medida para proteger a la población del coronavirus. Esto incluiría 21 días de suspensión de actividades académicas, desde parvularia hasta universidades e incluso clases extracurriculares. Muchos no se han quedado callados y han comenzado a criticar estas acciones. Hay quienes lo han catalogado como algo muy exagerado, como una medida muy drástica, pero la verdad es que, viendo desde un punto de vista epidemiológico, es una jugada maestra, diría yo. ¿Por qué? El mismo presidente lo dejó muy claro.
En El Salvador no tenemos lo que tienen en Estados Unidos, en Italia, en China, en Corea. Eso nos haría pensar en 3 interrogantes. Primero, ¿el personal de salud de nuestro sistema nacional se ha capacitado para el manejo, detección y tratamiento de estos pacientes? La respuesta es sí. He constatado de forma personal con colegas que trabajan en el Ministerio de Salud, dígase Rosales, Unidad de Salud, y también con el Seguro Social. Sí han recibido algunas capacitaciones en cuanto a este tipo de manejo de pacientes, de tratamientos, pero bien, ¿se han preparado nuestras instalaciones sanitarias para una epidemia inminente? La respuesta a esta pregunta definitivamente es no. No se han reforzado en cuanto a equipo, material e insumos, mucho menos en recursos humanos. Esto nos lleva entonces a la pregunta definitiva. ¿El Sistema Nacional de Salud de El Salvador está preparado para una epidemia de la enfermedad COVID, tal como se vive en España o en Italia o en Estados Unidos? Antes de contestar a esta pregunta, les voy a pedir que hagamos algunas cuentas. Supongamos que hay 7 millones de personas en El Salvador, lo cual no es, hay más. Pongamos que inevitablemente la epidemia infectará a una centésima parte de la población. Eso nos da un total de 70,000 personas infectadas. Si extrapolamos el número de personas con casos graves de esta enfermedad, el 3% de 70,000 personas infectadas corresponde a 2,100 personas que por lo menos necesitarían una atención de cuidados intensivos. Pero seamos mucho más optimistas y supongamos que no se afecta a una centésima de la población, sino una milésima. 7 millones entre 1000, tendríamos solamente una cantidad de 7,000 personas infectadas. Si de estas 3% son las complicadas, tendríamos que hay 210 pacientes que deberían tener una atención de cuidados intensivos. ¿Saben cuántas camas en la unidad de cuidados intensivos tenemos en nuestro tercer nivel de atención? O peor aún, ¿saben cuántas de esas camas están disponibles en estos momentos que no tenemos ningún caso confirmado? La respuesta a la pregunta inicial es concreta y más que obvia, y el presidente lo sabe. No estamos preparados y probablemente no lo vayamos a estar para una epidemia como la que se vive en Italia. Pero esto no tiene que alarmar a nadie. ¿Por qué? Porque la OMS ha sido muy clara. Es una epidemia que puede contenerse, que puede prevenirse y que jamás antes habían visto una pandemia con estas características, que a pesar de ser considerada una pandemia, puede contenerse. La única alternativa que tiene nuestro país es una prevención así drástica. Todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros individualmente y como grupo colectivo. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es tratar de no caer en pánico como lo que sucedió ayer, que toda la gente fue a comprar insumos y papel higiénico, no sabemos para qué. Pero eso es lo que hay que tratar de evitar, caer en la histeria colectiva. Eso no se hace. Uno tiene que actuar de forma calmada, de forma normal, siempre tratando de tomar las medidas de protección y de prevención personal. Es lo único. Por favor, no anden compartiendo esos audios en WhatsApp que son deplorables. Sinceramente, dan pena ajena. No los compartan, es información falsa que solamente se aprovecha del sensacionalismo y del temor de las personas para difundirse. Traten de compartir información oficial de la OPS, de la OMS, del Ministerio, del Seguro. Esa información es la indicada. También podrían compartir mis videos. Es información revisada, es información que saco de estas mismas instituciones. Recuerden, hay que estar alertas, pero no ansiosos. Hay que lavarse las manos y acatar las medidas oficiales. Como anteriormente les dije, pueden pasar a ver mi video de cómo se previene el coronavirus o también en donde aclaro algunos conceptos básicos. Infórmense de forma adecuada, por favor.